Discúlpenla. Gracias. Muy bien, pues buenas noches. Muchas gracias por la invitación al doctor Fernando García Monge y la iniciativa de este webinar longitudinal. Yo tengo el gusto de participar en la plática que se llama lesiones de hombro. Quiero hacer la aclaración que debido a que esta de fisioterapistas, preparadores físicos, entrenadores, hay médicos, hay fisioterapia, etcétera. No vamos a meternos a una charla que fuera para cirujanos de hombro. La idea es dejarles conceptos e ideas generales, pero muy importantes para que tengan herramientas para poder decidir y tener información básica sobre qué hay que hacer o qué se debe sospechar con alguna persona o un atleta que tenga molestias en el hombro. Yo no tengo ningún conflicto de interés, no tengo participación ni prerrogativas económicas con ninguna casa comercial. Los objetivos de esta presentación básicamente son poder comprender la anatomía por planos, pero muy básica, de las estructuras que conforman el hombro. Tener una visión general de las lesiones más importantes de hombro y los tratamientos posibles que hay. No siendo usted cirujano de hombro, y ahí me disculpo con los médicos que sean cirujanos, traumatólogos y específicamente si hay algún cirujano de hombro, la charla tal vez le parecerá muy básica, pero es para que tenga interés y utilidad para todos los presentes. Usted, no siendo cirujano de hombro, puede asesorar a su paciente o el atleta de las medidas para atender esta lesión. También conocer los métodos diagnósticos de la elección para las diferentes lesiones de hombro. Y importante también a mi criterio es saber qué no hacer con lesiones de hombro. Vamos a, supongo yo que la modalidad seguirá siendo la misma, que si hay preguntas las vamos tomando y el doctor Monge nos hará después la interpretación para responder ordenadamente. Este cuadro es mi manera muy general de apreciar o de analizar las lesiones de hombro. Básicamente yo considero las lesiones de hombro como óseas. ¿Pueden ver el mouse? Sí, Beto. Muy bien. Y de tejidos blandos. Entre las lesiones óseas podemos tener fracturas, luxaciones, esto en bemoles porque las luxaciones son de tejidos blandos, pero las luxaciones es cuando se pierde la relación de una articulación, de un hueso con otro. Y las lesiones degenerativas, que básicamente sería la artrosis o las que son progresivas. Las fracturas, hablando de los huesos del hombro, obviamente puede ser en clavícula, en la escápula o en el omóplato y en el húmero o en una combinación de estas. Y las luxaciones o las artrosis, que básicamente son las articulaciones, puede ser en la acromioclavicular y en la glenohumeral, que ya vamos a desarrollar cada una. Las lesiones de tejidos blandos pueden ser rupturas agudas o rupturas degenerativas o crónicas. Entre las lesiones posibles a encontrar son las lesiones del manguito rotador, las lesiones del tendón largo del bíceps, el tendón subescapular, los ligamentos glenohumerales, y yo pongo como entre comillas, la bursitis, porque es una causa muy frecuente de consulta y la vamos a desarrollar más adelante. Respecto a la anatomía, empezamos por lo más básico, la anatomía ósea. Nosotros tenemos en el lado izquierdo de su pantalla, tenemos el hombro visto por adelante, la cara anterior y la cara posterior. Los huesos que la conforman básicamente son el húmero, la escápula o el omóplato. Esto también es parte del omóplato y se llama la espina del omóplato. Y esta punta se llama el acromión, que es muy importante para la interpretación de las lesiones después. Y la clavícula. En la vista posterior tenemos lo mismo, la escápula aquí, esta es la espina del omóplato, que da la vuelta
y separa en dos espacios, supraespinoso e infraespinoso, nombres que nos van a servir más adelante. Aquí está la cabeza del húmero y la clavícula. Esta es la articulación acromio clavicular entonces, y esta parte del omóplato se llama la cavidad glenoidea o la glenoides, de tal manera que esta es la articulación glenohumeral. Estas apófisis coracoides, que también tiene alguna importancia para algunos procedimientos, pero básicamente nos vamos a centrar en estas dos. Y aquí es el análisis o la relación radiológica. Este espacio que ven aquí, estas líneas blancas, corresponden al espacio entre la tuberosidad mayor y la tuberosidad menor del húmero. Este mayor se llama troquíter y el pequeño troquín, y hacen un canal. En este canal es donde discurre la porción larga del bíceps, que lo veremos adelante. Y también tiene significancia muy importante por la frecuencia de lesiones. Aquí ven la acromio clavicular. Importante empezar a ver desde ya que tiene que haber una que esté concéntrica la cabeza del húmero con el reborde de la glenoides. Y estando concéntrico aquí, ven que hay un espacio que es variable entre el acromión y la cabeza del húmero. Este espacio es importantísimo que se preserve en el tiempo para evitar unas lesiones que veremos después. Hablando de los músculos, no vamos a hacer una clase anatómica profunda, sin embargo, me interesa, por ejemplo, principalmente ver este músculo que está aquí. Este que ven aquí abajo en la figura inferior derecha, este es el trapecio. ¿Por qué es importante el trapecio? Porque la mayoría de pacientes que tienen una lesión de hombro, sobre todo si el dolor no es agudo, no es nuevo, tienen dolor referido a esta área. Y si ustedes tocan por dentro del borde del omóplato, el dolor corre más o menos hasta la línea media de la espalda. La razón principal por qué duele el trapecio en lesiones de hombro es que cuando se pierden mecánicamente las funciones de los músculos específicos del hombro, se recluta el trapecio para que ayude a mover el hombro. De tal razón que este músculo siempre lo estamos sobreutilizando y por tal razón hay dolor porque no está diseñado para ayudar a lo que tienen que hacer los músculos internos del hombro. En la cara anterior, aquí vemos el deltoides, el pectoral mayor. El pectoral mayor también tiene importancia para decidir algunos procedimientos. No es una lesión intrínseca del hombro, pero vemos en el pectoral mayor que aquí corre la cabeza larga y la cabeza corta del bíceps. Y esto sí es importante porque en las reconstrucciones utilizamos este punto específico. Entonces, básicamente los músculos superficiales sería el deltoides, y si vamos más adentro a lo que nos compete, aquí vemos la vista anterior y la vista posterior de los músculos del hombro. Específicamente vamos a empezar con los de la vista posterior. Ya habíamos hablado que esta es la espina escapular o la espina del omóplato. Este es el espacio supraespinoso arriba de la espina y ahí va el músculo, valga la redundancia, el supraespinoso, el infraespinoso, que es muy grande, y aquí el redondo menor o el teres minor. Estos tres músculos, juntamente con la cara anterior del omóplato, que es este que está aquí, es el subescapular. El concepto básico es que estos tres músculos, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, forman el mango rotador, pero el subescapular es imprescindible que también esté funcionando y esté bien adherido. Este se inserta en el troquín y el mango rotador posterior en el troquíter. Ambos funcionan, sobre todo el infraespinoso con el subescapular, tienen que estar funcionando y jalando los dos para que no haya un desequilibrio en las fuerzas musculares y haya un problema mecánico de la función del mango rotador. Importante también que aquí vemos el supraespinoso y su relación con la articulación acromioclavicular. Cuando uno eleva el brazo por arriba de 90 grados, hay fricción bajo
el borde inferior o el ángulo óseo del acromión. Y esto es especialmente importante, depende de lo que haga el atleta o lo que haga el paciente no atleta, pero este curso es de deporte. Entonces, por ejemplo, lanzadores de cualquier deporte, balonmano, jabalina, nadadores, luchadores, etcétera, que hacen mucha elevación del brazo, pueden con el tiempo causar una lesión degenerativa del mango rotador. Básicamente estos son los músculos que nos pueden dar trabajo y nos pueden dar problema a la hora de evaluar un hombro doloroso. Específicamente voy a mencionar la cabeza larga del bíceps, porque la cabeza corta del bíceps, como pueden ver aquí, va fuera de la articulación, no es específicamente una estructura que se lastime con el movimiento del brazo. Sin embargo, en la cabeza larga del bíceps, como pueden ver aquí, entra entre la tuberosidad mayor y menor, tiene una vaina que es donde pasan las tenosinovitis famosas del bíceps, tiene un ligamento de intertuberosidad que se llama Gordon Brody, los nombres no importan mucho, pero el bíceps entra a la articulación y como pueden ver aquí, el bíceps entra al hombro y se va a insertar en la parte más superior de la cavidad glenoidea o del labrum glenoideo. De tal manera que si ustedes lo imaginan, este hueso girando y dando vueltas, hay bastante probabilidad que este bíceps también tenga fricción y pueda tener lesiones que veremos adelante. El bíceps está íntimamente relacionado con el subescapular, de tal manera que si uno considera que hay lesión de la porción larga del bíceps, estamos obligados a asegurarnos que no hay concomitantemente una lesión en el tendón subescapular. Puse esta flecha amarilla para mencionar lo que decía al inicio. Esta es la famosa bursa subacromial o lo que causa la bursitis. Hay muchas bursas en el cuerpo, en la mayoría de articulaciones, pero en este caso, en lo que nos compete, la bursa está entre los huesos, entre la articulación acromioclavicular, debajo de ella y encima del mango rotador. Tiene como la consistencia de algodón y su función principal es ser como el guardaespaldas del mango rotador. De tal manera que cuando uno tiene fricción excesiva, la bursa se engrosa y trata de defender el mango rotador para que no haya una ruptura. Y por eso hay pacientes que todavía no tienen documentada una ruptura en el mango rotador, pero sí tienen cuadro de bursitis y es este proceso de protección al tendón supraespinoso principalmente. Los ligamentos básicamente son los responsables cuando estos fallan, y más unos que otros, de que sucedan las famosas luxaciones. Luxaciones o coloquialmente las zafaduras de la articulación. Voy a usar palabras coloquiales también para la gente que no está inmersa en el mundo médico de diagnóstico específico. Los ligamentos, pues los más importantes, vamos a ver aquí el ligamento acromioclavicular y los ligamentos coracoclaviculares. Hay clasificaciones de las lesiones de estos ligamentos que no nos vamos a meter a esos detalles. Sin embargo, lo que me interesa que todos sepamos es que cuando se rompen, por ejemplo, este ligamento y este ligamento, es cuando vamos a tener una luxación de la clavícula y esta va a ascender muchísimo. Hay clasificaciones donde se rompe uno, pero no se rompe el otro y el movimiento de la clavícula respecto al acromión no es tan dramático, etcétera. Pero saber que las rupturas ligamentarias pueden dar, obviamente, dolor muy fuerte y deformidades. Este ligamento, que son los ligamentos glenohumerales, en la parte anterior es superior, medio e inferior. Estos ligamentos son los que se pueden lesionar fácilmente cuando tenemos una luxación glenohumeral, es decir, que la cabeza del húmero se sale de la copita de la glenoides. Hay otros ligamentos, por ejemplo el ligamento acromiocaracoideo, tiene importancia a la hora de hacer cirugía con video,
porque es un margen de referencia cuando uno está con la cámara en la articulación. Y aquí está el ligamento que tiene el bíceps, ya lo mencionamos, etcétera. Y estos ligamentos también tienen funciones muy importantes que deben ser reparados en algunas circunstancias específicas para volver a tener la tensión que deben mantener. Aprovecho, o sea, de paso aquí para hablar de los pacientes que tienen el famoso síndrome de hiperelasticidad o que son hiperelásticos. Estos pacientes son los que pueden tocarse una mano con la otra al hacer las manos hacia atrás en la espalda, o que en grado extremo son los contorsionistas de los circos, los hiperelásticos. Esta gente no tiene ruptura ligamentaria, pero tiene muy flojos, muy laxos o muy complacientes sus ligamentos, lo cual permite que haya un movimiento exagerado e incluso a veces lo que se llama subluxaciones, que es casi que se zafe la articulación, pero no sucede, y en algunos pacientes incluso pueden luxarse voluntariamente y meter el hueso nuevamente a su cavidad. Es importante hacer este diagnóstico para no sobretratar a los pacientes y saber que tienen alguna predisposición de tener algunas patologías o algunas lesiones específicas. Esta imagen a mí me gusta, la hemos visto desde hace mucho tiempo, hablando de la estabilidad del hombro. Esto va de la mano intrínsecamente con los ligamentos, y lo importante es que, a diferencia de otras articulaciones, en el hombro la estabilidad no depende de los huesos, como en la cadera, que tiene hasta una presión negativa. E incluso la rodilla también tiene una relación grande hueso con hueso, pero el hombro, el problema es que funciona como esto. Esta sería la cabeza del húmero y esto es el hueso de la glenoides. Si solo tuviéramos hueso y hueso, esto sería muy inestable. Y aquí pueden ver entonces ustedes, obviamente no vamos a meternos a ver cada uno de los ítems de colores, pero aquí está la glenoides y aquí ven la inserción del bíceps largo, y esta es la cápsula articular, de tal manera que entre el labrum, este es el labrum glenoideo, que es como un reborde de cartílago que se pega a todo el contorno de la glenoides, y a él se pegan los ligamentos de la cápsula articular del hombro y los ligamentos glenohumerales. De tal razón que estos ligamentos aumentan la superficie de contacto para que haya más captura de la cabeza del húmero aquí. Y eso es importante porque cuando los ligamentos no están funcionando o están rotos, muchas veces le decimos al paciente, mire, fortalezca la musculatura de la cintura escapular. Y eso quiere decir trabajar el desarrollo y la fuerza estática y dinámica de los músculos, porque cuando fallan los ligamentos, si tenemos musculatura bien desarrollada y en equilibrio, podemos aumentar la estabilidad, aunque obviamente hay lesiones que tienen muy significativa la pérdida aquí, y por mucho músculo que el paciente desarrolle, siempre va a tener problemas mecánicos. De tal manera que, habiendo hecho un paso muy breve, porque solo con un slide de estos podría darse un congreso, entonces vamos a pasar a métodos diagnósticos, los más importantes, y por favor vayan planificando sus dudas y sus comentarios. El estudio de elección para empezar a analizar un hombro son las radiografías. Y lo menciono porque hay pacientes que llegan a consulta y traen otros estudios, pero no traen rayos X. Y los rayos X son mandatorios para empezar a hacer diagnóstico. Algunos ejemplos, aquí tenemos una radiografía anteroposterior o AP del hombro, donde pueden ver que aquí ya el espacio acromioclavicular está perdido, hay una espícula ósea aquí, que lo vamos a practicar desde las imágenes de la derecha luego. Aquí tiene cambios artrósicos, aquí también, esto no va allí. En esta radiografía, solo con hacer una radiografía simple, podemos ver que el paciente ya tiene una calcificación aquí, que puede ser una bursa calcificada, una bursitis calcárea, o puede ser una calcificación del mango rotador, y aquí ven una radiografía
Antero-posterior donde no está. Sea de paso, si ustedes quieren mandar a un paciente o empezar a hacerle una buena evaluación y facilitarle el trabajo al médico de que va a recibir la referencia, me disculpo por los perros, aquí podemos, estamos obligados a pedir estas 3 proyecciones. Esto se llama la serie traumática y no necesariamente se pide para un paciente que se golpeó. También lo utilizamos para pacientes con cambios degenerativos en la articulación. Entonces tenemos la imagen antero-posterior. Esta se llama la imagen en Y de la escápula o la proyección axial de la escápula. Y aquí está delineada la Y, donde pueden ver de perfil el omóplato. Y esta es la proyección axilar, donde el paciente abre su brazo 90 grados, así, y el rayo viene de inferior hacia arriba. Y estas, voy a primero explicar esta. Es importante porque aquí vemos este espacio. Esta es la espina del omóplato y aquí está la glenoides. Este es el espacio supraespinoso. Aquí va a pasar el músculo supraespinoso. Y lo más importante es ver este reborde óseo, que tiene que estar liso. Porque si tiene un pico aquí o una espícula degenerativa, cuando movemos el brazo y el mango rotador se desliza debajo de este hueso, vamos a hacer una ruptura por fricción. En la proyección axilar, por ejemplo, aquí tenemos que ver la relación entre la cabeza del húmero y la glenoides. Tiene que ser concéntrica y la glenoides también aquí en esta proyección sirve para ver si no tiene cambios degenerativos. Hay una clasificación específica para cuando el paciente ya tiene necesidad de un recambio o una prótesis de hombro y aquí este hueso se va deformando y se va perdiendo hueso atrás. Y eso es importante para poder determinar si el paciente va a requerir algún injerto o algo así. De tal razón que esta serie traumática debería ser mandatoria para empezar a analizar un dolor de hombro en general. Otro estudio que es importante también mencionarlo es la tomografía axial computarizada o la famosa TAC. La tomografía, quiero ser claro y tener conceptos básicos importantes. La tomografía no es el estudio de elección para evaluar un mango rotador. En la tomografía básicamente vamos a buscar fracturas que podamos sospechar y que no son visibles en una radiografía y también tumores específicamente y principalmente esos 2 parámetros en una tomografía. En esta, por ejemplo, aquí pueden ver que hay una fractura de la cabeza del húmero. Se pierde la continuidad de la esfera. No hay una fractura en la glenoides. Y pueden ver que tiene varios fragmentos. Y existe la tomografía, esta es la tomografía normal, y se puede pedir tomografía 3D o tridimensional, y nos da imágenes como estas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la glenoides, aquí está la coracoides, y si se dan cuenta, la cabeza del húmero no está alineada a la cavidad glenoidea. Aquí podría haber una fractura, pero habría que buscarla entonces en cortes como estos. Pero pueden ver que aquí hay una luxación anterior del hombro. La cabeza humeral se ha ido hacia adelante. Y quiero aprovechar para regresar aquí. No es suficiente en un paciente que se sospecha una luxación pedirle esta imagen, porque aquí solo vemos de frente, pero no sabemos si la cabeza del húmero está adelante o atrás de la glenoides. Esta proyección no la va a tolerar un paciente que tiene luxado el hombro, porque vienen con el hombro así, y pedirle que haga así no lo va a poder hacer, pero esta sí, la axial, porque no tiene que moverse. Manteniendo su hombro, el técnico de rayos X le hace una rotación, consiguiendo la imagen en y ahí podemos tener una relación entre la glenoides y la cabeza del húmero. Entonces, esta tomografía 3D es importante y es también muy útil porque uno puede pedir una tomografía 3D
suprimiendo huesos. Se le pide al técnico, por ejemplo, quiero ver la glenoides, suprímame la cabeza del húmero y uno puede ver completamente el hueso porque hay algunas patologías que lo vamos a mencionar después, donde pueden haber unas fracturas muy importantes que hay que conocerlas para tratarla y si no sabemos esto, tenemos un fallo terapéutico, un fallo en el procedimiento que elijamos hacer. De tal manera que el estudio básico o los estudios que debería llevar todo paciente que tiene un dolor de hombro, ya sea agudo o más importante aún, si es un dolor crónico o por lo menos que tiene ya un mes de evolución, es radiografías, una serie traumática y una resonancia magnética. No pidan de rutina una tomografía. Si van a mandar estudios de elección, pidan la resonancia y los rayos X serie traumática. Con eso tenemos el diagnóstico de la mayoría de patologías y ya quedará a criterio del médico a quien se le mande el caso si va a solicitar un estudio adicional como una tomografía. Quiero hacer un paréntesis y mencionar el ultrasonido. El ultrasonido no es que no sirva y no quiero dejar una mala idea en la audiencia. Sin embargo, mandar a un paciente a consulta con un ultrasonido de hombro es muy limitado y usualmente tenemos que hacer al paciente que vaya a hacerse una resonancia. Las razones son que el ultrasonido tenemos que confiar en lo que vio el radiólogo y las imágenes que va a reportar son directamente relacionadas a cómo puso el transductor en la piel del paciente y con un poquito que lo gire ya cambia completamente la visión y se ve y entonces no es fácil interpretarla y no es un estudio que cualquiera pueda ver y dar su opinión. Entonces, el ultrasonido, a mi criterio, y más en Estados Unidos, se usa con mucha frecuencia. Los traumatólogos en sus oficinas tienen ultrasonidos pequeños y han recibido un curso para ver estructuras del hombro específicamente y de rodilla, porque la mayoría que trabajan hombro hacen rodilla. Y lo usan sobre todo para buscar líquido o sangre o para guiar algunas infiltraciones que quieren hacer, sobre todo cuando van a infiltrar el espacio glenohumeral, como este. Porque infiltrar el espacio subacromial, que es este, es mucho más sencillo y con el entrenamiento y la práctica, pues es muy fácil poner el líquido donde va para no pinchar el músculo. Entonces, aquí vemos una tomografía antero-posterior. Aquí está la glenoides, la cabeza del húmero, y podemos ver, por ejemplo, este es el tendón del mango rotador. Tiene que llegar hasta esta muesca, que ven aquí una gradita, esta se llama la huella del mango rotador, y es donde se inserta el tendón. Entonces, aquí está completo. Si vamos a esta imagen, aquí termina el mango rotador. Debería llegar hasta acá. Esto es una ruptura del tendón. Y lo blanco puede ser sangre, puede ser líquido inflamatorio, pero no debemos encontrar esta imagen en una resonancia. Esta resonancia magnética, entiéndase que la resonancia se hace con el paciente acostado y las radiografías usualmente son con el paciente de pie. Entonces puede haber ascenso de la cabeza humeral por no estar de pie. Sin embargo, aquí podemos ver, he delineado con rojo que no hay concentricidad entre la cabeza del húmero y la glenoides. Hay una ruptura del mango rotador, se puede ver muy evidente que hasta por aquí empieza a estar el mango rotador y se ha perdido el espacio entre la cabeza del húmero y el acromión. Acuérdense que aquí tiene que haber un espacio, como hablábamos al principio, para que el mango rotador pase y haga su trabajo. Esto se llama una artropatía del mango rotador, es decir, una ruptura crónica del mango rotador hace que ascienda la cabeza y raspe con el hueso de arriba. ¿Por qué? Porque la función principal del mango rotador es ser depresor o que hace que la cabeza descienda y se mantenga concéntrica a la glenoides. Entonces, para esta enfermedad es importante que uno tenga todas las herramientas de juicio porque uno puede ofrecer una cirugía que esté bien hecha, pero esté mal indicada en el paciente y va a ser un fallo total. En las lesiones principales, pues las fracturas básicamente pueden ser del húmero, hay 1000 tipos de fracturas,
estoy exagerando, pero hay un montón de patrones. Depende si es en la cabeza, si es abajo, en el cuello, si es en la diáfisis, etcétera. Pueden ser en la clavícula, que también hay clasificaciones para esto, y depende en dónde es lo que hay que hacer. Y si está comprometida o no la articulación con el acromión, también es otro tipo de tratamiento. Y fracturas que a veces pasan desapercibidas, como esta, que es una fractura del omóplato. Es importante porque fracturas como esta son inestables. El paciente casi no puede mover. Igualmente esta, porque duelen mucho y hay deformidad. Pero estas fracturas en gente muy musculosa y sobre todo en atletas que son muy duros, por ejemplo, los luchadores, karatecas, boxeadores, toleran mucho dolor o el umbral del dolor del paciente puede ser alto y se puede pasar desapercibido. Y esta fractura puede ser, como no es tan inestable, no se va a mover mucho, puede no hacerse diagnóstico y mandar al paciente de regreso al entrenamiento o al juego y que se desplace y se vuelva quirúrgica. Las luxaciones que habíamos mencionado un poco al principio, esto, por ejemplo, esta es una luxación acromioclavicular grado 3. Habría que tener otra imagen de otra vista para ver si se va hacia adelante o atrás y poderle poner si es 4 o 5, etcétera. Pero lo importante es que ustedes van a ver al atleta o al paciente con esta deformidad. Obviamente esto es muy doloroso si es agudo, si es nuevo. Y conforme pasa el tiempo, el paciente puede tener esto y ya no le duele. Pero si el paciente tuvo esta lesión, será a criterio del cirujano y de la edad y muchos factores intrínsecos del paciente si requiere cirugía o no. Aquí ya vemos otra vez una radiografía donde pudimos ver que ya no hay la concentricidad de la cabeza del húmero con la glenoides, y aquí está perdida. Es una luxación que presuntivamente debe ser una luxación anterior, porque más del 90% de las luxaciones de hombro van a ser anteriores. Hay posteriores y hay inferiores. El paciente característicamente con la luxación anterior viene haciendo esto, cargándose y protegiendo. El paciente que se le zafó o se luxó la cabeza hacia atrás viene con el brazo para arriba. Y esto es importante porque esto también está ahorita con estudios y pues es un tema muy álgido para los cirujanos de hombro, donde básicamente vemos cuando uno se luxa la glenohumeral, la cabeza del húmero es esta es la glenoides. Aquí vemos el labrum, que es el anillito que les decía, que es el reborde de toda la copita del hueso. Cuando el paciente se luxa, pueden ver aquí que la cabeza se fue hacia adelante. Y al hacerse hacia adelante, con el reborde del hueso de la glenoides puede hacer una depresión, que es la famosa lesión de Hill-Sachs. Y cuando esto sucede, muy fácilmente sucede esto, que el reborde del labrum, que es cartílago, la cabeza lo empuja y lo arranca. Y esta es la famosa lesión de Bankart, que lo veremos en otra imagen adelante. Y esto es importante porque hay lesiones enganchantes y no enganchantes. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el paciente mueve el hombro, puede entrar fácilmente la lesión de Hill-Sachs a quedarse atrapada en el reborde del hueso o no. Y depende si esto sucede, hay formas de medirlo en estudios imagenológicos y también se puede buscar en el quirófano transoperatoriamente, pero ya debe uno llevar sabido con bastante probabilidad si esto sucede. Si el paciente tiene una enganchante o no enganchante, cambia dramáticamente la alternativa de tratamiento quirúrgico que se le ofrece. Hablando de lesiones intraarticulares, entonces, aquí está más esquemático. Esto sería una ruptura del mango rotador. Esto pareciera ser una ruptura masiva, donde se fue el supraespinoso completamente. Probablemente se fue hacia atrás y se llevó infraespinoso. El redondo menor usualmente no se rompe, pero no tiene una función mecánica tan importante. Perdón. Y aquí vemos las lesiones otra vez esquematizadas. Esto sería la lesión de Bankart. Si la cabeza sale hacia adelante, el anillito debe estar pegado herméticamente al reborde del cartílago de la glenoides. Aquí ven que hay un gap o un espacio. Esta es una lesión de Bankart.
y agarrado a este anillo están los ligamentos binumerales, de tal manera que queda como una bolsa floja aquí adelante y ya no hay una contención anterior, ya no hay una estructura de tejidos blandos que detenga la cabeza en su sitio. Similar, pero causado de otra manera, es la lesión de SLAP, famosa lesión de SLAP. Esto en inglés es superior labral anteroposterior, o es una lesión superior del labrum anteroposterior. Básicamente lo que pasa es que el bíceps tracciona bruscamente y arranca el labrum de la parte de arriba. Entonces, esto también es muy molesto, es doloroso, puede haber bloqueos en el hombro al rotar y hay pruebas específicas, el examen físico de hombro. No lo voy a mencionar las pruebas de diagnóstico porque son muchas y son específicas para los médicos traumatólogos que van a recibir el paciente, pero hay que saber que un buen examen físico de hombro evalúa específicamente y por separado cada uno de los tendones. Hay prueba para el supraespinoso, hay prueba para el infraespinoso, para el redondo menor, hay varias pruebas del bíceps, hay varias pruebas del subescapular, etc. Y mientras uno mejor sepa hacer este examen, pues mayor certeza diagnóstica habrá. Quiero decir importante también que no tenemos que abandonar la ciencia básica de un buen examen físico como la primera herramienta para evaluar un hombro cuando el paciente lo tolera, porque algunos están tan adoloridos que no permiten las pruebas, pero si se pueden hacer, nada sustituye un buen examen físico, porque hay lesiones que no van a ser tan evidentes en la resonancia, pero sí en el examen físico. Entonces, eso es una combinación muy importante. Un buen examen y estudios bien hechos en un centro de diagnóstico que dé imágenes claras y solicitando los adecuados. No hay que olvidarlo porque no es tan frecuente, pero ahí están. Estas estructuras, las lesiones neurológicas y vasculares. No todas las estructuras van a lesionarse, por ejemplo, en una luxación o una lesión deportiva. Pero importante, por ejemplo, los vasos que están por debajo de la clavícula, la arteria subclavia, la vena subclavia, aquí va el plexo braquial, que son todos los nervios que vienen de la columna cervical y van a dar los nervios del brazo, pasan básicamente en la axila. Para el hombro, yo quisiera mencionar específicamente el nervio axilar o circunflejo, que más o menos pasa a 5 centímetros, entre 5 y 7 centímetros del borde del hueso, del acromión hacia abajo. ¿Por qué es importante? Porque hay muchos pacientes que tienen problema en la articulación acromioclavicular, pero el dolor referido se manifiesta aquí. Entonces, yo he tenido, y todos estoy seguro, los médicos que están conectados, que han tenido muchos casos donde dice el paciente, mire doctor, ya me infiltraron 3 veces aquí y sigo con dolor o empeoré. Si empeoró incluso puede ser porque le pincharon el nervio y aquí no hay que infiltrar. Cuando duele aquí, usualmente el dolor viene de aquí arriba. Y la otra cosa es que este nervio le da la inervación al músculo deltoides, de tal manera que si se lesiona, tendremos una atrofia del músculo deltoides y otro nervio importante que va por aquí atrás, que es el nervio supraescapular. Ese nervio es el que le da la fuerza, haciéndolo muy sencillo, al mango rotador. De tal manera que hay pacientes con clínica muy franca de lesión de mango rotador, pero al hacer la resonancia no hay una ruptura. No hay que olvidar que podría tener alguna lesión neurológica del nervio supraescapular y pues es una perla para saber buscar eso y pueden haber hasta unos quistes específicos del líquido que están cerca de donde pasa el nervio y pueden también estar comprimiéndolo sin estar el nervio lastimado y dar clínica del mango rotador. Hablando de tratamiento, voy a ir un poquito más rápido para no reentretenerlos. Me disculpo que la charla estoy tratando de hacerla lo más conciso que se pueda. Si me estoy tardando mucho, doctor Monge, sin pena me interrumpe. Los tratamientos, pues básicamente conservador y quirúrgico.
Yo considero el conservador muy importante, sobre todo en las lesiones del hombro. Y básicamente, en general, los cirujanos de hombro alrededor del mundo dicen que un paciente con dolor de hombro bien estudiado, donde se ve que no es específico o imperante ser llevado a quirófano, debería hacer un curso de fisioterapia bien dirigida, pidiendo con especificidad qué estructuras son las que el cirujano o el médico cree que tienen lesión, y por lo menos hacer 6 meses de una terapia bien seguida, buenos protocolos, para determinar si va a ser necesario operar. Hay muchísimo paciente que va a mejorar y se va a quitar de encima un bisturí si se manda temprana y oportunamente a un paciente a una terapia que sea de calidad. También conservador, yo pienso que son las infiltraciones. Las infiltraciones pueden ser articulares, ya sea en la articulación subacromial, glenohumeral o acromioclavicular, o locales, por ejemplo, infiltrar la corredera del bíceps, cuando uno piensa que tenga una tenosinoditis del bíceps por exceso de actividad, donde no haya ruptura del tendón, podría funcionar. Las infiltraciones no las tiene que hacer cualquiera. Esto tiene implicaciones importantes. Usualmente usamos esteroides con anestesia y hay que saber ponerlas porque uno, por querer ayudar, puede también causar un daño mayor. Y luego el tratamiento quirúrgico. No me voy a detener en la fisioterapia del hombro porque esto es un tema que da para muchísimo y no es mi especialidad, pero es importante que uno sepa, y todos tenemos fisioterapistas con los que trabajamos con mayor frecuencia. Es importantísimo que haya una relación cercana entre fisioterapista y médico. No está bien solo decirle al paciente vaya a hacer terapia del hombro y se le da una receta donde diga terapia de hombro y ya no sabemos nada de él. Primero hay que poner claro qué cree usted que tiene. Por ejemplo, el paciente tiene una capsulitis adhesiva o un hombro congelado. Eso es un hombro que se ha pegado, que las estructuras glenohumerales se ponen duras y se engrosan los ligamentos, porque por dolor el paciente dejó de mover y no puede hacer rotación externa. Y solo con hacerle esto al paciente en la clínica, usted puede ver que ya está pegado, y eso hay que buscar por qué se pegó. Puede ser estrictamente dolor o una lesión adentro, como el bíceps o el mango rotador, etc. Y estar en comunicación, el terapista reportarle al médico los avances e idealmente cada 10 sesiones de terapia una reevaluación por el médico tratante para ver si han conseguido los objetivos. Y luego está el tratamiento quirúrgico, que es muy extenso, pero lo vamos a simplificar. Tal vez está un poco cargada la imagen, pero básicamente en el hombro podemos hacer una artroscopía. Artroscopía es una cirugía mínimamente invasiva donde se trabaja mediante una cámara que ven aquí, que tiene una fuente de luz que permite iluminar la articulación por dentro, tiene una fuente de agua que se usa solución salina estéril, unas bolsas de 3000 cc o mililitros, y en la otra mano, esto es intercambiable, se usan portales que son heridas de entre 3 y 5 milímetros. Hay un montón de portales y hay básicos que todos deben conocer quienes se dedican a eso. Y aquí puede tener otras herramientas. Este es un rasurador, por ejemplo, y también puede servir como una fresa. Y es a criterio del médico. A mí me gusta, en general, a mí me entrenaron. Esto es una silla de playa, posición en silla de playa. El paciente se duerme estando totalmente acostado y ya estando bajo anestesia, con intubación orotraqueal, con tubo, no puede ser una máscara laringea, ya se sienta al paciente. Estas sillas las tenemos en Guatemala y en muchos países. Casas comerciales que las proveen tienen sus arneses específicos para detener la cabeza. Se puede quitar una parte de la silla para dejar completamente en el aire el brazo a operar, y el borde interno de la escápula debe estar libre. Y este es, a mí me gusta trabajar así, el mango rotador, las lesiones del bíceps, y esta es la posición que le llamamos de cúbito lateral, donde el paciente está acostado de lado. Este es el hombro a operar, se pone un equipo de tracción, como ven aquí, tiene poleas y se ponen pesos, y se hace una tracción axial longitudinal y una tracción hacia arriba. Y con esto se consigue aumentar la articulación, el volumen para poder trabajar. Yo trabajo esto
para la inestabilidad, para reparar ligamentos. Sin embargo, hay profesores en todo el mundo que hacen todo así. Hay otros médicos, incluso en Guatemala, que hacen inestabilidad y mango y todo en esta posición. Y esto no hay regla. Uno lo debe hacer como lo pueda hacer mejor. Hágalo como a usted le sale bien, aunque los demás lo hagan diferente. Si usted lo hace así y la moda cambió, pero usted todavía lo hace muy bien así, no hay razón para cambiar su técnica. Y luego, obviamente las fracturas, hay placas y una infinidad de materiales de placas y tornillos para reparar, pero quiero mencionar muy brevemente las prótesis o las artroplastías de hombro o las hemiartroplastías o hemiprótesis. ¿Qué quiere decir esto? Una hemiprótesis es donde uno solo cambia un lado de la articulación, usualmente es la cabeza del húmero, y no se hace ningún gesto quirúrgico o ningún cambio en la glenoides. Y eso puede, por ejemplo, funcionar para paciente joven con una fractura irreparable en muchos fragmentos de la cabeza del húmero, y puede hacer la artroplastía total, que es poniendo también un implante en la glenoides también, como pueden ver aquí, que es modular. Hay múltiples diseños. Aquí ven una radiografía donde ya está puesta la prótesis, consiguiendo la esfericidad de la cabeza. Y esto es importante, se llama prótesis reversa o una artroplastía reversa. ¿Y qué es esto? Si ustedes ya vimos en la anatomía que la cabeza del húmero es lo que es cóncavo y la glenoides es convexa, perdón, al revés. Aquí es plano y esto es esférico. En la prótesis reversa convertimos la glenoides en esfera y la cabeza del húmero se hace plana. Esto específicamente se utiliza, por supuesto que habría que desarrollar mucho más esto, pero el concepto básicamente es que esta prótesis se usa para un paciente con lesión artrósica o desgaste avanzado que ya no tiene mango rotador. Entonces, esto es una salida importante, no es para cualquier edad, idealmente arriba de 65 años, pero hay múltiples, como pueden ver, múltiples tratamientos, y lo importante es hacer un diagnóstico muy específico, entender la anatomía del paciente, la edad, calidad ósea, las expectativas del paciente con lo que uno va a hacer, sobre todo si es un atleta de alto rendimiento o es un paciente que trabaja en seguridad, como un militar, por ejemplo, etcétera, un pesista. Todo tiene que ver para decidir conjuntamente y bien informado al paciente qué se le va a hacer, cuánto tiempo va a tener de reposo y qué va a poder hacer y qué definitivamente ya no puede hacer. Estas no son imágenes mías, como muchas que han visto, no son mías, pero esto es como un ejemplo muy abuelo de pájaro. Esta es una vista artroscópica del hombro portal posterior. La cámara usualmente entra por atrás del hombro, y las herramientas entran enfrente y a un lado. Aquí estamos viendo el tendón del bíceps. Esto sería el labrum. Esta es la glenoides. Aquí vemos una aguja donde estamos planificando por dónde vamos a poner una sutura. Esta es una sutura no absorbible, que el cuerpo no la destruye, haciendo un lazado específico. Y hay un montón de implantes que hay metálicos o de titanio y hay absorbibles, como anclas o tornillos especiales para reparar las estructuras blandas. Por ejemplo, aquí estamos viendo un absorbible donde se monta el hilo que hemos puesto inicialmente y se martilla dentro del hueso. Como pueden ver, se va a llevar el tornillo y la sutura. Ya se ha preparado previamente el reborde de arriba para que pegue y se hace sangrar el borde del hueso. Aquí está ya colocado el tornillito, el corte de la sutura y la reparación final. Esto sería una reparación de una lesión de SLAP. Esto ya no muy lo hacemos porque da rigidez, eso es tema de otra charla, pero es un ejemplo muy somero de las alternativas que se pueden hacer con una artroscopía. Y sea de paso dicho también, no es descabellado hacer una cirugía de mango rotador abierta. Los estudios dicen que la reparación del mango rotador abierta o cerrada, artroscópica, a largo plazo son muy similares. Lo que sí es seguro es que haciendo cirugía del hombro abierta,
no vamos a poder tener este nivel de evaluación de las estructuras asociadas. Por ejemplo, aquí vemos el bíceps, el mango rotador va arriba. Aquí vemos el tendón subescapular, la cabeza del húmero. Este es el ligamento glenumeral medio. Este es el labrum, y aquí sería una lesión, no la tiene, pero aquí sería donde estaría una lesión de Bankart blanda, es decir, donde no hubo fractura, solo se arrancó la carnita. Esto no se puede ver así de detallado en una cirugía abierta. Por eso es importante conocer que depende de la patología, es ideal hacer un recorrido artroscópico completo cuando uno va a hacer la reparación de la estructura que ya sabe por resonancia magnética y examen físico que está rota. Quiero mencionar esto, son imágenes cortesía del doctor Juan Carlos Navas, mi compañero de oficina que es ortopedista oncólogo. Un paciente que llega con dolor de hombro, no hay que preguntarle nada más cuándo se cayó, qué esfuerzo hizo, qué cree usted que pasó aquí. Hay gente que sin ningún antecedente previo empieza con dolor de hombro. Y esto yo lo he aprendido por estar compartiendo clínica con el doctor, porque yo en el entrenamiento de la cirugía deportiva, pues uno va muy mentalizado y enfocado en el mango rotador, el bíceps, el subescapular, puede tener esto, puede tener la acromioclavicular, artrosis, etc. Pero todo paciente con dolor de hombro, idealmente háganle una radiografía, no solo del hombro, sino de todo el húmero. Hemos tenido en la clínica, y seguramente también ustedes, algunos casos donde el paciente viene por un dolor de hombro que parecía un mango rotador y se encuentra un tumor como estos. Aquí tiene un osteosarcoma lítico. Aquí es un tumor de células gigantes en la clavícula. Y aquí hay un sarcoma de Ewing en el húmero. Entonces, obviamente, solo con hacer una radiografía bien hecha a un paciente con dolor, si uno entra a hacer una artroscopía en algo como esto, va a causar un desastre que tal vez el paciente no tenía y se podía hacer un tratamiento por un traumatólogo oncólogo de entrada y uno contamina el área echándole agua a esto y se vuelve un desastre. Entonces, hacer radiografías y si uno tiene la duda que haya un tumor, pues entonces hay médicos especializados para trabajar esto. Esto no es para cualquier mano, no lo debe trabajar un traumatólogo general, ni siquiera un traumatólogo deportivo, sino que tiene que ser un experto. Y esto, ya con esto termino. ¿Qué no debo hacer con un hombro doloroso? Interesante porque esto pasa muchísimo y por eso puse esta lista. Infiltrar con esteroides de anestesia. O puede ser plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, células madre, lo que quieran, sin tener diagnóstico previo. Es súper frecuente que llega un paciente a consulta de hombro primera vez con uno y te dice, ya me infiltraron 5 veces. Y si le preguntas dónde te pincharon y te enseñan con el dedo y son lugares donde infiltraron, donde ahí le dolía, pero no tiene ningún fundamento teórico científico. Entonces, no infiltren y si vuelve con dolor, infiltran y otra vez. Empecemos a trabajar o tratemos de cambiar la forma de visualizar una lesión de hombro haciendo estudios y un buen examen y depende de lo que tenga, ya se decide si se infiltra. Tampoco suponer que un dolor del hombro viene del hombro. Como ya vimos, puede ser un tumor del húmero, pero también puede ser un problema de la columna cervical. Ya vimos que los nervios del hombro vienen del cuello. Puede ser un problema de codo también, que refiere el dolor arriba. Puede ser un dolor torácico, etcétera. Entonces, hay que hacer una evaluación integral y si en la duda, pedir estudios complementarios. El manejo definitivo, no quiero sonar mal, pero yo creo que tenemos que aprender todos en que la medicina alrededor del mundo está cambiando. Hay países, por ejemplo Estados Unidos, donde están hiperespecializados y ya no hay ni siquiera médicos de cabecera, sino que todos son especialistas de tal estructura, o yo solo pongo prótesis de hombro, yo solo hago artroscopía de hombro, pero yo quiero dejar el mensaje que el tratamiento definitivo debe ser hecho por un subespecialista de hombro. Las lesiones óseas, las fracturas, por complejas que sean, las puede trabajar un traumatólogo general. Con todo respeto, una lesión de hombro importante no debe ser tratada por un médico general. Idealmente debe ser evaluada por un especialista.
Hay que planificar la fisioterapia conjuntamente con el médico. Está bien que hay pacientes que llegan a la clínica y dicen, mire, ya me dieron 10 terapias para el dolor y no mejoré y por eso me mandaron. Pero lo ideal es que si el que recibió el caso inicialmente fue el fisioterapista, le diga al paciente que tiene que hacer una consulta con un traumatólogo, ya sea general o un traumatólogo de hombro idealmente, para hacer diagnóstico específico y optimizar las sesiones de terapia de tal manera que se atiendan las lesiones que el paciente tiene. Importante para los atletas, porque pues no siempre está uno en un lugar donde haya fácil acceso a un cirujano o a un especialista. Hay lesiones deportivas que pasan en la cancha de fútbol, que están jugando en Zipacate o donde quieran, en cualquier pueblo donde no haya acceso a un médico, y el paciente puede luxarse el hombro. No es ideal la manipulación que se la hagan en el campo. Obviamente hay veces que no hay cómo conseguir a alguien que lo haga y pues toca, porque un hombro luxado es una emergencia y está sufriendo el cartílago articular si no se regresa al hueso a su lugar. Pero idealmente ser un doctor y mucho menos que lo manipule si no es un médico, porque a veces una manipulación brusca y una persona, un compañero de equipo, un preparador físico, etcétera, puede con el paciente está con mucho dolor y puede ponerse nervioso y jalar duro, obviamente con el afán de ayudar al atleta, pero una mala manipulación frecuentemente es la razón de una fractura que no había o una lesión importante de cartílago articular que requiere una cirugía más grande y más cara. Y mi último consejo es que un traumatólogo general no debería nunca hacer una artroscopía de hombro ni una prótesis de hombro. Idealmente, si tienen un paciente para eso, todos tenemos amigos que hacen alguna cosa que yo no hago. Por ejemplo, yo no soy especialista en pie y tobillo, pero si tengo un paciente que requiere una artroscopía de tobillo, que sí lo sé hacer, pero no es mi fuerte, usualmente me acompaño de un cirujano de pie y tobillo que está conmigo, se lava, opina transoperatoriamente y el paciente va a tener un mejor resultado si yo tengo alguna duda. Entonces, el mejor médico no es el que hace de todo. El mejor médico es el que sabe sus limitaciones y sabe cuándo referir a un paciente. Pues les agradezco su atención. Espero que haya sido de utilidad esta plática. Me disculpo que es un poco larga, pero quería tratar de abarcar, yo sé que no se pudo hablar todo, pero una idea general. Y si alguna duda tengan adicional, aquí está mi correo electrónico. Con mucho gusto puedo atenderles dudas que quieran hacer al futuro. Gracias, doctor. Gracias, Beto. Vamos a empezar con las preguntas. Tengo un par de preguntas aquí en el chat. Dice, cuando hay una lesión de hombro, ¿en qué momento aconsejas la infiltración? ¿Y cuántas infiltraciones en qué periodo de tiempo pueden llegar a hacerse? Muy bien. Pues quiero reforzar un poco lo que ya hablamos. En el pasado, digamos, los traumatólogos que ahorita tendrán 60 años, 65 años, parte del entrenamiento era dolor de hombro se infiltra. Igual que lo que pasaba antes, que decían lesión de menisco, el menisco se quita todo y mandaban el R1 a quitar el menisco. Yo quiero ser muy categórico en que el paciente que viene con dolor de hombro no lo agarren de entrada a infiltrar. Una razón básica y lógica es que, por ejemplo, si lo infiltran y lo mandan a hacer una resonancia magnética, van a ver líquido en la resonancia y no saben si fue lo que ustedes pincharon o es sangre, etcétera. Entonces, y otra cosa es que si usted infiltra un hombro, idealmente, si es quirúrgico, tiene que esperar por lo menos un par de meses, idealmente para que sea lavado ese esteroide y poder trabajar sin riesgos adicionales una cirugía programada. Entonces, yo les diría que paciente con dolor de hombro, mándelo a hacer sus estudios, ya lo dijimos, una resonancia y una serie traumática de rayos X. Si no hay lesiones que parezcan quirúrgicas y usted sabe hacer las infiltraciones, puede probar a hacer una primera y ya considera cada médico si lo va a mandar a terapia
sería deseable. ¿Cuántas hacer? Yo le diría que en mi práctica personal yo pongo una primera infiltración y espero. Si el paciente con la infiltración va a ser suficiente, una infiltración y unas 10 a 15 sesiones de terapia, la mayoría de pacientes, me atrevería a decir que un 95% van a tener con una. A un paciente que le tiene que poner muchas infiltraciones, estamos dejando de lado un diagnóstico que no se trata con infiltración. Si quiere ponerle más de una porque el paciente viene de muy lejos, no quiere bajar a la ciudad, no quiere ver a nadie más, se quiere quedar con usted, yo le diría, póngale una infiltración al paciente y no antes del mes puede probar una segunda máximo, y si eso no funcionó, refiéralo para estudiarlo mejor. Gracias, Beto. Como complemento a la pregunta, y esto es, a veces tienes, por ejemplo, lesiones pequeñas, alguna ruptura pequeña en el tendón del supraespinoso. El asunto es que en el mundo del deporte todo el mundo quiere regresar ya. Eso es la realidad. Entonces, la mentalidad del paciente, del atleta, muchas veces es diferente a la mentalidad del paciente promedio, y esto se da en todos los deportes. ¿Qué opinión te merece aquellas lesiones pequeñas de manguito rotador que se manejan conjuntamente con infiltraciones o con fisioterapia, o prefieres manejarlas como hay una ruptura y usas esteroides, prefieres manejarlas solo con fisioterapia? ¿Qué haces vos? Yo lo que estoy en contra es el paciente que te dice, mira, tengo una ruptura del mango rotador pequeña, pero tengo una competición donde voy a hacer 3 días intensivos de, por ejemplo, de levantamiento de pesas fuerte. Infiltrame para aguantar el entreno, para aguantar la prueba. Ese es mi punto. Eso no estoy de acuerdo en hacerlo así, porque es lo mismo que les pasa a los futbolistas en la rodilla. Se lastiman en el primer tiempo, a medio tiempo el médico del equipo les infiltra la rodilla y juegan bien el segundo tiempo, pero probablemente terminan de romper la estructura en el segundo tiempo. En mis manos, una lesión pequeñita del mango rotador, pequeña. Por definición, toda ruptura del mango rotador, que el paciente va a seguir usando el hombro, va a progresar. Pero puede hacerse, como te digo, cada paciente es un mundo, y verlas con las características específicas. Sí podría uno optar por darle terapia y una infiltración para aliviar el dolor, entendiendo muy bien que esa infiltración obviamente no es respuesta para los médicos, es para todo el público que está oyendo. Esa infiltración no va a curar la ruptura del mango rotador. Esto es un tendón que se arrancó y está agarrado al hueso a tensión. Entonces, si se arranca, se va a remangar hacia adentro y va a seguir rompiéndose como el ruedo de un pantalón. Si se puede infiltrar, se le da mucha terapia, yo te digo, mucha terapia de 20 a 30 sesiones. A veces es necesario para que salga un paciente que tiene dolor del mango. Pero si el paciente con el tiempo empeora sus síntomas, no lo sigan infiltrando, sino que es más sensato hacer una resonancia a los 6 meses, y si la lesión progresó y ya como eso te lo miden en la resonancia, te pueden, en un buen lugar te dicen tiene una ruptura anteroposterior de 5 milímetros. En la resonancia control te dicen ahora tiene 14 milímetros. Ese paciente, si lo sigue infiltrando uno, seguramente va a llegar a una ruptura masiva. Y si la ruptura es pequeña, la cirugía es fácil y pequeña. Su ruptura grande, cirugía difícil y pronóstico incierto. Totalmente de acuerdo. De hecho, mi pregunta, comentario era para recalcar un poco el hecho de que las lesiones de hombro, generalmente la recuperación es tardada, punto. O sea, es muy difícil salir rápido. La siguiente pregunta dice, te preguntan si una persona con prótesis puede retomar actividad deportiva. Hablando específicamente de si trabaja pesas, si puede seguir implementando cargas, si puede regresar a lo que estaba haciendo, o qué limitaciones puede llegar a tener. Yo creo que es una muy buena pregunta, porque eso es un concepto que el médico que va a poner la prótesis tiene que hablar con el paciente muy claro. Si yo le digo al paciente que con la prótesis se va a volver
superhéroe y va a poder hacer lo que tenga ganas de hacer sin ninguna restricción, lo más probable es que esa prótesis va a fallar antes de 5 años. Entonces, específicamente una prótesis de hombro tiene menos sobrevida que una prótesis de rodilla o una prótesis de cadera. Eh, manejamos el número de 10 años para que se afloje. Y la prótesis de hombro es para un paciente casi que tiene ya pseudoparálisis. Eso quiere decir, sobre todo hablando de la reversa, cuando estamos hablando del mango rotador, el paciente que casi no puede subir el brazo. Entonces, lo que uno quiere darle es que tenga actividad y movimiento para poder hacer su vida diaria, lavarse el pelo, ponerse el cinturón de seguridad, etcétera. Levantamiento de pesas con un hombro, a mi criterio, está contraindicado si es levantamiento de pesas, sobre todo de competición. Si el paciente con prótesis de hombro después quiere ir al gimnasio y el no competitivo y va a hacer, por ejemplo, bíceps, va a hacer mancuernas a 90 grados, va a hacer tríceps con pesos suaves, pequeños, moderados, que no impliquen gran esfuerzo, eso sí se puede hacer teniendo seguimiento de su médico y haciéndole radiografías periódicamente. Yo sugiero, si va a hacer deporte así, una radiografía al año para ver que no hayan signos de aflojamiento, que se empieza a ver un espacio entre el metal y el hueso. Pero pesas de alta competición con una prótesis, a mi criterio, está contraindicado. Totalmente de acuerdo. Yo la comparación que le hago a casi todos mis pacientes es que cuando alguien tiene una prótesis fue porque la pieza original de fábrica de su Mercedes-Benz se arruinó y la tuvo que cambiar por una pieza china de la peor calidad, porque nunca vas a comparar la eficiencia del sistema biológico con las prótesis, ¿verdad? Preguntan si cuando hay una ruptura del tendón siempre es necesaria la cirugía o si puede mejorar con terapias. Creo que esto ya lo habías dicho, pero no sé si lo quieres ampliar. Pues supongo que hablan del tendón del mango rotador. De supraespinoso, ajá. Sí. Pues no, todo tendón supraespinoso roto no implica cirugía inmediata. Eso es importante porque no es paciente visto, paciente operado. Lo que sí hay que hacer es no perder al paciente. Es decir, el paciente tiene una rupturita, hay que explicarle que puede progresar, ya habíamos dicho esto, y que tenga citas periódicas con el médico. Entonces, el médico le puede decir, mira, venite cada 2 meses y quiero que me contes cómo está tu rendimiento, si te duele, si te está doliendo lo que antes no te dolía hacer, etcétera, y ver cómo está el rango de movimiento. Importantísimo que un paciente con una ruptura del mango rotador parcial a veces puede hacer sus cosas, pero hay que, en este tipo de pacientes específicamente, contemplar que pueda hacer una capsulitis adhesiva o un hombro congelado. ¿Por qué? Porque el mango rotador te va a doler cuando haces cualquier cosa arriba de 90 grados o una rotación fuerte. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro le va diciendo al hombro, mira, ahí nos va a doler, entonces lleguemos hasta acá. Y el paciente empieza a compensar usando el tórax, usando la escápula, pero se pega la glenohumeral. Es un paciente con una ruptura parcial de mango rotador, se le tiene que dar seguimiento obligatorio y estar específicamente viendo que no tenga hombro congelado. No sé si eso responde la pregunta, si no, por favor, que vuelva a preguntar sin ninguna pena. Ok, no, yo creo que estamos bien, Beto. Mira, preguntan primeros auxilios en un hombro arrugado. ¿Qué recomendás? Muy buena pregunta. No lo pensé poner aquí por el tiempo, pero yo creo que quienes tienen interacción con pacientes que puedan luxarse el hombro, los preparadores físicos, los entrenadores, compañeros de equipo, hay técnicas que ahorita con la tecnología actual la pueden ver. No es lo mismo que se le enseñe a uno un profesor de a la par, pero por lo menos una luxación de hombro sí es una pseudoemergencia. No se puede decir, bueno, te quedas con el hombro zafado y como vamos a estar de regreso en 4 días en nuestro país, entonces ahí te llevamos. Sí hay que llevarlo a meter el hueso de regreso. Yo sugeriría que los que tengan interés en saber hacerlo, busquen en YouTube los videos de la manipulación de Kocher. Se escribe K-O-C-H-E-R. Hay que hacerla muy gentil. Idealmente se debe hacer con el paciente sedado.
Pero si uno aprende a hacerla, el paciente despierto y estando tranquilo, sin hacerle palanca duro, porque pueden fracturar el húmero, podrían reducir la articulación o llevar el hueso a su lugar. Yo diría esa, la maniobra de Kocher, que es la más importante, y si quieren hacerla más sencilla, entonces deténgale la axila al paciente y otra persona hace una tracción a 45 grados respecto a la vertical del tórax y jalen suave y muy probablemente van a sentir un pop donde el paciente les dice que se alivió. Esa es tal vez la más sencilla. Nada de esto debe ser peleando como arrancando. Debe ser suave porque si no pueden fracturarlo y le van a dar un problema de por vida al paciente y al cirujano que lo trabaje. Pero lean Kocher, no me acuerdo cómo se llamaba, Fernando, si me ayudas, la que se hacía así para manipular arriba, la que hacía el doctor Lavey. Espacio. Espacio, la técnica de espacio. Esa también es fácil, el paciente acostado boca arriba, se le agarra el brazo y se hace para arriba la mano como pidiendo la mano al cielo, como pidiendo monedas, y se jala hacia arriba y a veces entra fácil así. Entonces, creo que teniendo esas dos conocidas e idealmente podrían acercarse al doctor Monge o a su servidor para los que tengan interés para que les demos una instrucción muy rápida y puedan ayudar a sus atletas. Sí, la maniobra de espacio es la más fácil, creo yo. Es SPASSO. Cuando alguien no tiene experiencia, la más fácil. Bien importante, esto se hace solo si de veras no tienen acceso a un hospital a una distancia de 45 minutos a una hora, más de eso, creo yo. Hay que recordar que primero, para diagnosticar un hombro lujado por clínica, también hay que tener un poquito de experiencia. Y aún con mucha experiencia, yo he visto un par de casos de colegas que han confundido lujaciones con fracturas con lujaciones y la cosa termina peor. Así que es bueno saberlo, pero como dice el doctor Keffer, dejarlo como una última opción. Te dejo la última pregunta, Beto. Me parece una pregunta interesante que creo que les puede servir mucho a ellos. En la entrevista, en el interrogatorio, ¿qué preguntas estandarizadas o qué preguntarías? ¿Qué le preguntarías al paciente para sospechar alguna patología de hombro? Es decir, que le moleste para hacer ciertos movimientos, o ¿qué preguntas? ¿Por dónde iría tu interrogatorio para hacerte una idea? Muy bien, muy buena pregunta. La verdad que son bastante genéricas las preguntas y muy repetitivo. Yo usualmente me dicen, mire, vengo a consultarle por dolor en este hombro. Perfecto. ¿Hace cuánto le duele ese hombro? Es importante, si te dicen una semana o te dicen 4 meses, pues el tratamiento cambia. ¿En qué momento del día le molesta más? Esta es una pregunta importante porque la lesión del mango rotador usualmente da mayor dolor nocturno. Hay dos causas principales de dolor nocturno del hombro. Una es una ruptura del mango rotador, parcial o total. La total es mucho más fácil de determinarla. Y el otro es un tumor que se llama osteoma osteoide, pero ese es rarísimo. Entonces, y si lo hubiera, como le van a pedir su radiografía de húmero, que ya hablamos, ahí se va a ver. ¿Desde cuándo le duele? ¿En qué momento del día le duele más? Usted, si hace memoria, encuentra alguna razón que le pueda haber causado dolor de hombro. Por ejemplo, estuvo haciendo ejercicio que usted no hace, alguna caída o algún resbalón. En nuestro contexto es muy, muy frecuente el paciente que va agarrado del tubo de la camioneta, frena y se le va el brazo hacia atrás. Y eso ya puede, por ejemplo, lastimar el bíceps, una lesión de slap, bien fácil. Entonces, usted recuerda algo y si ustedes le preguntan y lo hacen bajar libros, usualmente le dicen, ah, sí, ya me acordé, es que me puse a hacer X, Y, Z. Otra cosa es, les pregunto siempre, ¿siente alguna debilidad en la mano? Se le duerme la mano, pierde fuerza su mano, para empezar a pensar si puede ser algo cervical. Otra cosa es, ¿qué movimientos son los que a usted le generan más dolor? Entonces, por ejemplo, ahí mismo, frente a él, sin que haya empezado el examen físico, si te dicen, mire, cuando quiero rotar y hacen esto, ya ves que está pegado. Cuando saco las bolsas de atrás del asiento de atrás del carro, cada movimiento tiene relación con ciertos tendones. Entonces, también son preguntas importantes y preguntarle, claro,
te duele el codo, ¿hasta dónde te llega el dolor? El mango rotador usualmente es un dolor que llega hasta el codo, en la cara anterolateral del codo, del brazo, perdón. ¿Y qué más? Ah, si hay antecedentes de algo. Por ejemplo, cánceres en la familia, enfermedades reumáticas en la familia, que pueda tener una artritis, etcétera. Y si lo han infiltrado y qué le han hecho los otros médicos que lo hayan visto antes. Excelente, Beto. Tal vez... Quisiera, perdón, quisiera mencionar lo del paciente, porque esas luxaciones son bien frecuentes en atletas cuando están en gira lejos de un hospital. Si usted trata de manipular el hombro y hacer unos 2 o 3 intentos máximo, si no entra, no siga. ¿Por qué? Como ya dijo bien el doctor García Monge, pueden haber fracturas asociadas a la luxación, donde un fragmento del hueso, por ejemplo, del glenoides, se metió en medio de los dos huesos y sirve como cuña y no va a entrar ni a jalones duros. Eso es quirúrgico, porque hay que sacar el fragmento de hueso y ponerlo a su lugar y de una vez reparar. Entonces, fracturas, luxaciones son importantes. No entra no porque sea mala técnica, a veces hay fractura. Y entonces llévelo a un hospital lo antes posible. Perdón que quería hacer eso claro. No, sí, perfecto, Beto. La otra cosa que tal vez vale la pena, sobre todo para los entrenadores, cuando hay lesiones de manguito rotador en las mujeres, una de las quejas, si quieren hacer una pregunta simple, una de las quejas más comunes de las mujeres es que les duele cuando se peinan, por el movimiento que usan para peinarse cuando tienen el pelo largo. Entonces, algo porque es una pregunta, la verdad que es bastante útil cuando uno quiere orientarse de una manera simple. Dos cosas. Aldo Lemus tiene la mano levantada. No sé si fue por la pregunta que ya hizo o quiere hablar algo. Aldo, le dejo el micrófono. No, yo creo que fue por la pregunta que puso en el chat. Ok. Y la otra, pues aquí tengo como 4 o 5, un poquito más mensajes. Felicitándote, Beto. Muy, muy buena conferencia. Agradecemos tu participación en el curso. Que ya vamos bien dentro, gracias a Dios. Y la verdad es que la calidad de todos los ponentes ha sido muy, muy, muy buena. Quiero agradecerte nuevamente. Aprovecho para felicitar también, que he visto algunas charlas donde yo también he aprendido, siendo traumatólogo, he aprendido buenas perlas y muy buenos tips, y se ve que se está poniendo toda la gente el objetivo de que valga la pena su participación, y los exhorto a que no baje el nivel académico que están presentando. Gracias, Beto. Nuevamente las gracias. Espero que nos pueda seguir acompañando como oyente. Los traumatólogos realmente, pues como tú dijiste, las pláticas son muy básicas, pero todavía tenemos por ahí un par de charlas de medicina del deporte que se nos quedaron rezagadas. Tenemos al deportólogo del Boca Juniors y al presidente de la Confederación Latinoamericana de Medicina del Deporte, que tienen un par de pláticas. Les recuerdo que el día miércoles vamos a tener la plática de lesiones de meniscos con el doctor Marco Acuña, quien es entrenado en el mismo hospital de los Boston Celtics y trabaja actualmente para el Fútbol Club Pachuca con la doctora Gloria Vargas, de hecho es su esposo. Como toda la vida, pues esta charla va a ser el miércoles, siempre a las 8 de la noche. Como siempre, si hay alguien que está entrando por primera vez, voy a cerrar en un momento mi micrófono y mi cámara, pero voy a dejar abierto el chat. Si quieren dejarme su nombre y su número de teléfono para que los meta al grupo de WhatsApp donde pasamos toda la información, pues bienvenidos. Y nuevamente gracias, Beto, gracias a todos por su asistencia y que tengan una bonita noche. Con mucho gusto, buenas noches, que estén bien. Que pasen buenas noches. Feliz noche a todos. Buenas noches. Excelente conferencia, muchas gracias. Con mucho gusto, me alegro que hayan participado. Gracias, doctor, por sus conocimientos. Feliz noche. Igualmente, estoy a sus órdenes, sin pena, por favor, me pueden escribir si tienen dudas adicionales y yo con gusto les puedo atender o enviarles documentos, lo que necesiten, con todo gusto.
Es admirable escuchar a personas como usted. Agradezco su tiempo, doctor. A la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me desconecto y que Dios quede con ustedes, jóvenes. Mucho gusto con todos de conocerlos y estamos a su servicio.